Es que cuando nosotros vamos leyendo las escrituras en el orden correcto que ellas fueron pensadas y para qué fueron diseñadas las escrituras. Y yo cuando digo escrituras, obviamente usamos ese término escrituras a veces para hablar de toda la Biblia, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la palabra escrituras, básicamente nos estamos refiriendo de Génesis a Malaquías. Luego de ahí vienen los libros del Nuevo Testamento, como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, y ahí para adelante todas las cartas que nosotros empezamos a conocer, sobre todo las cartas paulinas, entre otros apóstoles que también escribieron otras cartas. Pero tanto las escrituras del Antiguo Testamento como los libros del Nuevo Testamento, ellos quieren decirnos algo. Todas las cosas que nosotros vemos en las escrituras son importantes. Ellas fueron pensadas para decirnos o presentarnos a alguien, a Cristo. Entonces las escrituras, las cartas, fueron diseñadas y fueron pensadas para darnos o presentarnos una realidad que el Padre le llama el Hijo. Jesús lo dijo en algún momento: ustedes escudriñan, escarban las escrituras porque creen que con ellas van a obtener la vida eterna, pero ellas vinieron a darme a conocer a mí. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos estudiando las escrituras, viendo las cartas apostólicas, vamos conociendo a un Jesús anunciado, a un Jesús muchas veces en su estado de preencarnación. Por lo menos cuando dice el libro de Jueces capítulo 6, y se presentó a Gedeón el ángel de Jehová. Eso es una especie de figura en la forma en la que Dios presentaba a su hijo. Pero no era no, el ángel de Jehová es una figura de Cristo. Se presentó ante Gedeón. Vemos en las escrituras a un Cristo anunciado en su estado de preencarnación, pero también vemos a un Cristo en su estado de encarnación, cuando la palabra se hace ¿qué? Carne y habita entre los hombres, con el nombre de Emanuel, el nombre de Jesús, Dios con nosotros, Yeshua. Pero ya luego, cuando cada vez nos familiarizamos un poco más con las escrituras, vamos entendiendo que se trata un poco más de un Jesús, se trata de un Cristo que fue anunciado, un Mesías. La palabra Cristo o Mesías es la palabra que se traduce como el escogido, como el ungido de Dios. Pero luego seguimos familiarizándonos con las escrituras, seguimos por la luz que nos da el Espíritu Santo, y nos damos cuenta entonces que se trata mucho más de alguien que fue anunciado solamente, que sí se trata de eso, de alguien en su estado de preencarnación, de encarnación, de un Cristo, un Mesías, sino que se trata del Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios es toda la realidad del Padre. El Hijo de Dios es toda la realidad del Padre. Este Hijo de Dios es la palabra. Este Hijo de Dios es el Evangelio. Este Hijo de Dios es la gracia. Este Hijo de Dios es la fe. Este Hijo de Dios es la ofrenda perfecta. Este Hijo de Dios es la salvación. Este Hijo de Dios es el reino de Dios. Este Hijo de Dios es la justicia de Dios, es la santidad. El Hijo de Dios es el amor de Dios. El Hijo de Dios es el reposo. El Hijo de Dios es la paz. Y así sucesivamente pudiéramos decir. Cada vez que conocemos la realidad de Dios, toda está absorbida en la persona de su Hijo. Así que cuando conocemos la realidad de Dios, cuando conocemos al Hijo, estamos conociendo la realidad de Dios. Estamos conociendo cómo Dios ha pensado todas las cosas desde la eternidad, cómo las ha diseñado, cómo las ha dispensado, cómo nos ve a nosotros, no desde nuestra realidad, y gracias a Dios que es así, sino nos ve desde su realidad. Ahorita acabé de nombrar a Gedeón, un hombre que estaba por allá escondido
porque estaban los madianitas, los enemigos, viniendo a quitarles a ellos sus cosechas, sus ganados, y el tipo dice que tenía miedo. Gedeón tenía miedo, pero cuando se aparece este tipo y sombra de Cristo llamado el ángel de Jehová, le dice: varón esforzado y valiente. Un hombre que está como escondido y atemorizado, le llama ¿qué? Varón esforzado y valiente. Luego tenemos otro hombre que lo hemos mencionado muchas veces, Saulo de Tarso, persigue a la iglesia, y cuando tiene esa aparición de Cristo y queda ciego, Dios le dice al profeta Ananías: vaya y me le pone las manos para que el hombre recupere la vista, por favor, ore por él. Y Ananías empieza a decirle a Dios: ¿quién es Pablo? ¿Te puede creer eso, hermano? Ananías empieza a decirle a Dios todo lo que hace Saulo de Tarso. Él es nuestro perseguidor, él es nuestro enemigo. Vaya, dice Dios, porque él es un instrumento escogido. Una mujer con varios hombres que ha tenido, sacando agua en el pozo de Jacob. ¿Quién puede pagar algo o decir algo bien de ella con esa reputación que tiene? Pero Jesús dijo: esta va a ser la mujer que yo voy a usar como una puerta para que el evangelio entre a toda Samaria. Un tipo que tiene una legión de demonios metidas dentro de ellos, amarrados con cadenas. Nadie puede con esta situación. Jesús cruza todo un mar para acercarse a este hombre, y este hombre, desde la perspectiva de Dios, era un predicador, y fue y predicó a Decápolis, que es la composición de 10 ciudades. Entonces, Dios vive en una realidad diferente a la que ven nuestros ojos. Dios tiene una realidad distinta a la que nosotros estamos experimentando, y nosotros no teníamos el acceso a esa realidad. Nosotros no habíamos sido habilitados a esa realidad, pero por la obra de Cristo nos podemos acercar, y no solamente acercar, reunirnos con el Padre y vivir nuestra vida desde esa realidad y conforme a la realidad de Dios. Entonces, cuando conocemos y se nos es permitido, se nos habilita el acceso, porque la gracia no es que ahora tienes la libertad para ir a vivir como tú y yo queramos humanamente. La gracia te da la libertad para vivir como Dios quiere. La gracia te da acceso no para que vayas y vivas como tú quieres. La gracia te da acceso para que vayas y vivas como Dios quiere. Dígalo así conmigo, por favor. Diga: la gracia de Dios no me da acceso para vivir como yo quiera. Diga: yo ya he vivido como yo quiero. Ahora la gracia me da acceso y me habilita para vivir como Dios quiere. Cuando nos habilitan y nos dan acceso, nos abren los ojos, nos alcanzan, nos meten en esa realidad, nos empiezan a mostrar cómo Dios percibe todas las cosas, hermano. Nosotros empezamos a conocernos en el Hijo de Dios. Nosotros empezamos a conocernos cómo fuimos pensados, cómo fuimos diseñados, cómo fuimos conocidos por Dios. Y entre tantas cosas que usted va a encontrar en las Escrituras, entre tantas cosas que vamos a encontrar en los libros y en las cartas apostólicas, vamos a encontrar que nos hizo para que fuésemos conforme la imagen de su Hijo. Nos hizo para la alabanza de su gloria, para que fuésemos santos y sin mancha. Nos hizo ministros competentes, nos hizo pueblo suyo, nos hizo nación santa, nos hizo pueblo adquirido por Él, nos hizo linaje escogido, nos hizo ciudadanos de su reino, nos hizo embajadores de su reino. Entre tantas cosas, nos hizo su Hijo. Nos hizo sus hijos. Esa es la realidad en la que Dios nos está percibiendo a cada uno de nosotros. Es la realidad en la que nosotros tenemos que alimentarnos todos los días. ¿Cuántos desayunaron hoy? Levanten la mano, por favor. ¿Y cuántos pretenden almorzar dentro de un rato? Nosotros debemos vivir conforme a esa realidad y alimentarnos de esa realidad. En una ocasión Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda
palabra, de toda realidad. Por favor, traduzca esa palabra, palabra. Palabra. De toda la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios y era con Dios. Esta es desde el principio. Hablando de quién, del Hijo. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino del Hijo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la verdad que sale de la boca de Dios, sino de toda la gracia que sale de la boca de Dios. La pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicamos nosotros para los alimentos de nuestro cuerpo? ¿Será que comer, alimentar nuestro cuerpo es importante? ¿Le hace bien a nuestro cuerpo? Sí. Y más si comemos bien, es decir, comemos de la forma correcta. Ahora, cuando nuestro cuerpo está bien porque está comiendo bien, ¿será que nuestra alma también se alimenta? No se alimenta, pero sí afecta a nuestra alma. Porque si usted físicamente está bien alimentado, usted anímicamente también se siente bien. Entonces, el alimentar nuestro cuerpo, el mantenerlo en forma, el alimentarnos correctamente, afecta también nuestra parte interna. No solo de ese pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Realidad, verdad, gracia, palabra que sale de la boca de Dios. Es decir que así que nosotros tenemos que prestar atención a que no solamente se hace una gestión por la comida física, por la comida para nuestro cuerpo físico, sino también hay un pan por el cual el hombre puede vivir. La palabra de Dios es el alimento que Dios pensó para el hombre. Cuando nosotros de alguna manera nos estamos alimentando de la palabra de Dios, no hace solamente bien a nuestro espíritu, a nuestra alma, sino también le hace bien a nuestro cuerpo. Usted y yo podemos alimentar nuestro cuerpo físico, va a haber nutrientes bien para nuestro cuerpo y todo eso está excelente, pero cada uno de nosotros debemos provocarnos a la palabra de Dios. Cuando no vivimos por la palabra que sale de la boca de Dios, entonces usted y yo estamos viviendo por la palabra que sale de cualquier otra fuente. Lo voy a volver a repetir. Cuando usted y yo no vivimos por la palabra que sale de la boca de Dios, usted está viviendo por una palabra que no es la de Dios. Y eso está afectando su alma, eso está afectando su economía, eso está afectando su vida, eso está afectando la relación que tiene con su esposo, con su esposa. Eso está afectando todas las áreas de nuestras vidas. Alguien pudiera decir, Harley, pero lo que pasa es que yo conozco personas que viven conforme a la palabra. ¿Por qué lo dices? Porque se saben muchos versículos. Cada vez que hablo con ellos, hablan de Pablo, hablan de las cartas, dicen los capítulos, dicen los versículos. ¿Y qué pasa? Satanás también se sabe los versículos bíblicos. Que a Jesús le citó las escrituras, Satanás. ¿Qué le decía Satanás a Jesús? ¿Escrito qué? Está. Y eso no significa que él tenga la simiente de Dios. Hay una forma importante en que nosotros vamos a poder ir identificando si nuestras vidas realmente están siendo gestionadas, alimentadas por la palabra. Si solamente somos oidores que nos entra por un oído y sale por el otro, o realmente hay sustento de la palabra en nosotros. Jesús en una ocasión dijo, por sus frutos conoceréis que hay árboles que dan frutos malos, pero dan frutos. Mateo 7:15. Guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son ¿qué? ¿Y qué más? Por sus frutos os conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Qué más? Así que todo buen árbol da, pero el árbol malo da frutos. Solo que no son buenos, pero los da. Lo importante no es dar frutos solamente. Dígalo así conmigo, diga, lo importante no solo es dar frutos, es dar frutos buenos.
El problema no es qué fruto, que está dando fruto, sino qué tipo de fruto está dando. Si son frutos buenos o son frutos malos. Y después, ¿qué dice? No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y después, ¿qué dice? A donde queríamos llegar. Así que, ¿porque dan frutos los conoceremos? ¿O por sus frutos los conoceremos? Otra vez, ¿porque dan frutos los conoceremos? ¿O por sus frutos? Lo repito otra vez, ¿porque la gente está dando frutos los conocemos? ¿O por sus? Es por sus frutos que nosotros los vamos a conocer. Mira, predícale al que está a su lado, dígale, así se sepa toda la Biblia de memoria. Dígale, así te saluden en Isaías y se despidan Jeremías. Es por sus frutos que los conoceremos. Cuando nosotros vamos conociendo a Dios, vamos conociendo su realidad, y su realidad es nuestro alimento. Jesús, mientras estuvo en la tierra, decía: señores, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué le hacía mejor o qué le hace mejor a nosotros? Alimentarnos de hacer la voluntad de mi Padre. Jesús dijo: para ustedes, señores, la voluntad de mi Padre es que vean al Hijo. La pregunta es, hermano, no solo de pan vivirá el hombre, sino de hacer la voluntad del Padre, sino de la palabra que sale, de la realidad que sale de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos gestionando, trabajando, sembrando, regando la palabra en nosotros, para que lo que venga por consecuencia no sea cualquier fruto, sino los frutos que la palabra quiere ver? Hace un rato acabé de decir, la gracia de Dios no nos da acceso y nos habilita para vivir como queramos. Nos da acceso y nos habilita para vivir como Dios quiere. ¿Por qué es tan importante que nosotros gestionemos, escuchemos, vivamos en la palabra de Dios? Vamos a leer algo, Mateo 13:8, mire lo que dice. ¿Qué piensa usted cuando, no lo vamos a leer todo porque ya usted lo ha leído, está hablando de la parábola del sembrador, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto? ¿Cuál? Al 100, ¿cuál? Al 70 y ¿cuál? Al 30. ¿Por cuánto? Por uno. Hermano, solo una palabra entendida produciría un 30, produciría un 70, produciría un 100, solo por una palabra. ¿Qué me dice esto a mí? Que muchos de nosotros no estamos en una gestión correcta de la palabra de Dios, porque solo una palabra, solo una, creída, germinada, cultivada, gestionada, tiene el poder para producir un 30, un 70 y un 100. Alguien me decía, Harley, ¿cómo se gestiona? O sea, ¿cómo se lleva esa realidad? Yo le, de la misma manera en que estás trayendo a tu realidad todo lo que te alimenta, pero que no sale de la boca de Dios. Vamos a leerlo de otra manera porque a usted como que eso no le animó. Lucas 8:15. Yo no entiendo todo. Necesita solo una palabra gestionada, solo una. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto, la palabra aquí es justicia, retienen. ¿Cómo? Eso es gestión. Para retener la palabra hay gestión. ¿Por qué gestión? Porque vives en un ámbito que no quieres que retengas la palabra en la mente. Vives en un sistema que no quiere que retengas la palabra en tu boca. Vives en un sistema que no quiere que retengas la palabra en la gestión. Entonces, una palabra gestionada, una palabra creída, porque lo hemos dicho en otras ocasiones, creo que el domingo pasado lo dijimos, porque una semilla da fruto, porque Dios es el que produce el crecimiento en la semilla, pero Dios dijo, a mí me place que el hombre participe, siémbrela, riéguela, si no, no va a pasar nada.
Y no es porque tú tengas el poder, yo soy el que la hago crecer. Quiero que tú participes. Y la palabra es la semilla, oída, retenida, entendida, como lo leíamos, porque es la misma parábola hace un momento atrás. Podría dar frutos con la palabra de Dios, entendida, gestionada por fe, produciría solo una palabra, 30, 70, 100 y hasta con perseverancia. Vamos a seguir, hermano. Gálatas capítulo 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra haga el 7. El 7. ¿Qué dice? Mire, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que está ¿qué? La palabra sembrar, dígalo así conmigo, por favor, diga, es gestión de fe. ¿Cuántos saben que la palabra sembrar es gestión, pero de fe? Es decir, usted no hace una gestión si no está creyendo. ¿Qué tal si yo le digo a usted ¿cuántos saben que es una metra? ¿Cómo le dicen aquí, metras? ¿Qué tal si yo le digo a usted, hermano, vaya, por favor, siembre una metra en un matero, échele agüita todos los días, de aquí a un año usted tiene una mata de metras? ¿Cuántos me creerían? ¿La metra produciría más metras así? No. Entonces, como no cree, pues no ¿qué? No lo hago. Pero ¿qué tal si yo le digo a ustedes, hermano, este mango lo traje de Valledupar y es un mango dulce, rico, es una manga? Por favor, busque un lugar donde sembrar. ¿Ustedes creen que si la siembro, la riego, la gestiono, la palabra sembrar, y la gestiono, la cultivo, puede producir una mata? Sí. Entonces usted cree que en la semilla está todo el potencial, la capacidad, y que Dios, escuche, Dios, el creador, ha puesto la ley, ha dado la orden que quien la gestione por fe produzca un árbol y que dé frutos. Ahora tenemos que creer también al mismo Dios que creemos que hace crecer una semilla y que nos hace partícipe de la gestión. Tenemos que también creerle al mismo Dios, porque no es otro, es el mismo creador que te dice, si gestionas la palabra tiene más capacidad que una semilla de mango. Pues todo lo que el hombre gestiona en fe, eso también segará. ¿Qué más dice? Porque el que gestiona en fe, el que siembra para su carne. La carne tiene deseos, pero nosotros fuimos habilitados para vivir como la carne quiere. ¿Recuerdan Efesios capítulo 2 en adelante, que dice que nuestra mente carnal, la corriente de este mundo y la carne obedece a la voluntad de las tinieblas? Bueno, porque el que siembra para la voluntad de las tinieblas, de la voluntad de las tinieblas segará sapros. Sapros, ¿sabe qué significa sapros? Corrupción. ¿Y sabe qué significa corrupción? Diga podrido, un fruto podrido. Por eso la Biblia y los conceptos no son inocentes. Dígalo así conmigo, diga, corrupción viene de sapros. Sapros significa fruto podrido. Es un fruto, pero ¿cómo? Hace daño. Pero el que siembra para la voluntad de las tinieblas, de la voluntad de las tinieblas, segará frutos podridos. Va a dar frutos, pero son podridos. Sí, por fuera estéticamente está lindo ese matrimonio, esa vida, ese joven, esa persona, pero por dentro está sapros. ¿Qué es eso? Podrido. ¿Por qué? Porque es un fruto que se gestionó, es una semilla que se gestionó, es una semilla que se le dedicó tiempo.
Usted le dedicó tiempo, le dedicó fe, gestión. Más el que siembra, ¿cómo? Más el que gestiona en fe, para el Espíritu. Del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Hermano, la palabra tiene el poder para producir todo lo que Dios quiere ver en la tierra. Aleluya. Esta es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo digo. Y no solamente hará lo que yo digo y lo que yo quiero, sino que ella tiene todo el potencial, toda la provisión, toda la capacidad. Aleluya. Será prosperada en todo para lo que yo la envié. Nosotros, hermanos, no teníamos acceso a esa realidad que las Escrituras, que el Espíritu nos muestra a nosotros. Una realidad que nos dice quiénes somos, qué tenemos y qué podemos hacer. Voy a dar un ejemplo. Segunda de Timoteo 1:7. ¿Qué dice, hermano? Vamos a hablar de algunas de las cosas que Dios nos ha dado. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de temor, sino de ¿qué? En Cristo tengo un espíritu de poder. Es el Espíritu de Dios operando en cosas que usted y yo no estábamos habilitados en la naturaleza humana para hacer. ¿Cómo amas así a las personas? No soy yo, es el amor, el espíritu de amor que Dios puso dentro de mí. Pero aquí, y dominio propio. Esta palabra me gusta muchísimo porque la palabra dominio propio significa control de sí mismo. Es decir, antes no teníamos la capacidad de controlar, pero ahora Dios nos da un espíritu para controlar. Pero como no nos hemos ejercitado, usted dice, no lo tengo. Sí lo tiene, pero no se ha ejercitado. ¿Qué significa la palabra dominio propio? Anótelo, por favor. Significa disciplina. Dios nos ha dado un espíritu para que usted tenga la capacidad de disciplinarse. Yo no tenía la capacidad de disciplinarme, pero ahora sí tengo la capacidad de disciplinar. Cuando usted no sea disciplinado en algo, acuérdese de esta enseñanza. Acuérdese de esta dispensación de la palabra. Cuando usted sabe que tiene que disciplinarse en algo, no vuelva a decir nunca más, es que yo no soy disciplinado. No diga más eso. Usted sí es disciplinado, solo que no se está ejercitando. Pero ya lo somos. No diga que no es algo que sí es en la mente de Dios. No diga que usted no es algo que Dios ha dicho que sí es. Usted tiene el espíritu de dominio propio. Lo voy a repetir, usted tiene el espíritu de dominio propio. La palabra disciplina, que es la misma palabra para discípulos o para discípulos, para dar una mejor expresión, es la palabra que se traduce como la capacidad que tienen personas para colocar en práctica lo aprendido. Es decir, Dios no solo te da la palabra, sino te da espíritu de capacidad y de dominio propio para que gestiones la palabra. Dios te da la capacidad para que gestiones, ¿qué, hermano? Vamos, sacuda al que está a su lado y dígale, Dios no solo te da la palabra, sino te da la disciplina, te da el espíritu de dominio propio para que gestiones la palabra. Por eso dice, ella, la palabra, tiene en sí aquello para lo que, la prosperidad, la provisión, tiene los recursos, tiene el ADN, tiene la sustancia, tiene mi ADN, tiene todo para que usted pueda avanzar en el Señor. Y también viene de esta palabra que se traduce como ser constante en la ejecución. En este sentido, la disciplina es aquella capacidad de controlar impulsos de placeres inmediatos. Usted tiene la capacidad ¿de qué? De disciplinarse. Voltee el que está a su lado y dígale, usted tiene espíritu de dominio propio. Si usted tiene el espíritu de Dios de dominio propio dentro suyo, ¿qué falta? Ejercicio. Por favor,
no siga diciendo lo que Dios no está diciendo. No siga pensando y mucho menos siga actuando como lo que Dios no ha dicho. Así que si usted sale de aquí hoy, hermano, gestionando la palabra de lo que usted es, de lo que usted tiene y lo que usted puede hacer en Dios, recuerde que solo un ejercicio de una palabra produce un 30, un 70, un 100 y hasta con perseverancia. Entonces, si se trata de usted, usted no tiene la habilidad. Si se trata de mí, yo no tengo la habilidad. Pero hermano, nuestra vida ya no es Marvin, nuestra vida ya no es Samir, nuestra vida ya no es Janie. Por favor, deje el muerto tranquilo, no lo resucite más. Yo no sería capaz de amar así, yo tampoco, hermano, créame. Es el Espíritu de Dios amando a través de nosotros. Yo no tengo la capacidad de hablar así, igual que yo. Tampoco tengo la capacidad. Es el Espíritu de Dios habilitándonos a cada uno de nosotros. Yo no tengo la capacidad de ordenar. Yo no tengo la capacidad. Es verdad. Por eso considérese muerto, pero también considérese resucitado a través de la obra de Cristo. Que aparezcan los resucitados. Que aparezcan los que están gestionando basado en lo que es la realidad de Dios. Yo quiero dejarlos a usted, hermano, en el Señor hoy, inspirado diciéndole que en el Señor usted es alguien que tiene y puede hacer las cosas que Dios ha dicho. Y no por usted, es porque Él lo ha dicho. Si el Dios que hizo el universo con su palabra hoy nos está diciendo a nosotros a través de la luz que le está dando el Espíritu Santo en este momento, si ese mismo Dios que con su palabra creó el universo te dice, señores, yo no puedo ser burlado. Si usted gestiona la palabra, si usted la cree, mi palabra en ti, mi palabra retenida en tu mente, en tu boca y en tu gestión, el músculo está allí. Pero algunos lo ejercitan. Valentina, en nosotros fue sembrada la palabra. La pregunta es ¿quién la gestiona? Ya te salvé, ya te abrí los ojos, ya me le metí por dentro, ya estoy adentro suyo. Tienes mi mente, tienes espíritu de dominio, tienes espíritu de amor, tienes espíritu de poder, tienes la mente de mi hijo, tienes a mi hijo dentro tuyo. No te veo como un pecador, te veo justo. ¿Qué más quieres? Diga conmigo, el ejercicio duele. El ejercicio, diga, cuesta, duele, ¿cierto? Cuando usted hace el ejercicio, duele, cuesta. Y llega un momento en el ejercicio, Carolina, o en el ejercicio no físico, pongamos otro ejemplo, en el ejercicio de echarle agua a la semilla, al ver que no sale nada, usted piensa que no está pasando ¿qué? Nada. ¿Y que no está creciendo qué? Nada. Ya sucedió en el espíritu. El entrenamiento lo trae a lo físico. Sí está sucediendo, pero duele. Trae incomodidades en la familia. Es incómodo para quienes conviven contigo, hermano. ¿Usted cree que cuando usted está creciendo en la palabra, que todo se arregla a su alrededor? No, usted es una contracultura. ¿Cómo pretende usted que la palabra está creciendo en usted y todo a su alrededor no va a pasar nada? Hermano, está apareciendo una cultura distinta, está apareciendo una forma de pensar diferente, está apareciendo una gestión. Tiene que causar alboroto. O te rindes y se ahoga la semilla, o insistes hasta que el fruto ellos lo perciban y puedan comerlo también.